Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. El día de hoy comenzamos nuestra tercera semana de proceso académico en Cuepa. La idea es que tengamos en cuenta algunas consideraciones para empezar, muchachos, teniendo en cuenta que ya nos encontramos en nuestra tercera semana. Mientras tanto y antes de comenzar, le damos la palabra obviamente al profe Sergio, que ya se encuentra con nosotros. Y pues, profe, te voy a colocar como coanfitrión y empezamos, profe. Entonces, listo, profe. Listo, entonces hola Andrés, hola chicos, buenas noches para todos. Como siempre, bienvenidos a su clase del día de hoy. Como siempre, me presento también, mi nombre es Sergio Pardo, seré su tutor el día de hoy y estaremos junto con Andrés, eh, pues dándoles todas las herramientas necesarias para entender las temáticas que vamos a tratar el día de hoy, recordándoles que hoy comenzamos nuestra tercera semana, como bien les decía Andrés, por ende, pues ya solo nos quedan 8 clases, ya vamos por la mitad del módulo y esperamos que así como vamos también por la mitad, pues vayan al menos por la mitad de la hoja de ruta, si pueden un poquito más, y al menos un poquito más de la mitad también si pueden de su avance en la plataforma. Listo chicos, así que pues nada, bienvenidos nuevamente para todos y esperamos que la clase de hoy sea del agrado de ustedes. Perfecto, gracias, muchachos. Entonces, bueno, los saludamos nuevamente a los que se van conectando. Y bueno, muchachos, recuerden que vamos a hacer los avisos parroquiales rápidamente. No nos tomamos 5 minutos para poder aprovechar el tema del día de hoy. Entonces, muchachos, recordarles que nos encontramos en la tutoría virtual de Ciencias Naturales Ciclo 4 con nuestro tutor, como ustedes ya saben, Sergio Pardo, de 7 a 8 de la noche, ¿vale? De martes a viernes tenemos este proceso. Entonces, la idea es que la invitación queda prestada a ustedes para que asistan de manera puntual estos días, martes a viernes, para que puedan aprovechar pues la tutoría y pues recuerden que ustedes son los protagonistas de este espacio. La lección del día de hoy pues tiene que ver con la cinética química. Obviamente esto va a depender de las consideraciones que el profe considere pertinentes con relación a los ejercicios de equilibrio químico que hemos visto, de estequiometría, que ya ustedes debieron haber realizado en plataforma, ¿vale? Por otro lado, muchachos, recordarles las lecciones asociadas que tenemos para el día de hoy. Ahorita las vamos a ver, las de la semana, pero yo, como ustedes saben, las organizamos día por día para que ustedes la tengan en cuenta y no se vayan a perder. ¿Listo? Hoy tenemos concepto de onda como lección asociada. La idea, muchachos, es que la vayan revisando. ¿Para qué? Para que luego que el profe en este espacio en vivo realice la explicación, ustedes ya tengan preconceptos, nociones generales sobre lo que sería el concepto de onda, ¿vale? Porque el concepto de onda es como uno de los temas centrales de ciclo 6, grado 11, ¿vale, muchachos? Entonces, pendientes con eso para que no se vayan a perder. Y como pueden ver en pantalla, muchachos, tenemos pues las lecciones relacionadas con, deben un momento, relacionadas desde el día de hoy, 9 de febrero, hasta el 12, ¿listo? Entonces, 9 tenemos concepto de onda, 10 parámetros de onda, resistencia el 11 y el 12 fenómenos ondulatorios. Esas son las lecciones asociadas en plataforma, las cuales ustedes ya debieron haber realizado para el día viernes. Es decir, ustedes tienen hasta el viernes para poder terminarlas y así, como yo les explicaba ayer en monitoría, obtener un índice global de aprendizaje superior al 80%, ¿vale? De esta manera, pues lo podemos garantizar. Fecha de inicio de nuestro módulo, chicos, 25 de enero del presente año. Fecha de finalización del módulo, es decir, cuando termina el módulo de ciencias naturales, es el 19 de febrero. ¿Qué pasa el 19 de febrero? Termina un módulo y a partir de esa fecha comienza otro. ¿Listo? Entonces, pendientes, chicos, porque la idea es que ustedes ya tengan en cuenta cuál es el módulo que inicia próximamente y pues la idea es que vayamos de esa manera progresando en nuestro proceso. ¿Listo? Fecha de entrega de hoja de ruta, muchachos, importante para el próximo lunes de la próxima semana. Ya ustedes debieron haber entregado la hoja de ruta. La hoja de ruta no se entrega ni por correo, ni por WhatsApp, ni por teléfono. No,
se entrega únicamente por plataforma. Si ustedes no conocen el proceso de cómo se sube directamente a plataforma, ya saben que me pueden escribir a mi correo, que ustedes ya lo tienen presente, pero sin embargo se los voy a dejar aquí escrito en pantalla para que lo tengan en cuenta. Mi correo es Andrés, perdón, un momento, por favor, es andres.suarez@cuepa.edu.co. Ahí me van a poder contactar. Yo soy su monitor académico. ¿Vale, muchachos? Voy a estar pendiente de esa solicitud para que me escriban si tienen una pregunta relacionada con hoja de ruta o con todo lo concerniente a temas académicos. Con respecto al horario general, muchachos, rápidamente, nos encontramos en ciclo 6, ¿cierto? Como siempre, saben que tenemos monitoría. El día de ayer tuvimos una monitoría muy interesante, resolviendo las dudas de los estudiantes nuevos, de 5 a 8 de la noche. Ahí estuvimos hablando con Juan García, con David Mejía, con Ángel, bueno, con muchos de ustedes, con Luisa, bueno, con muchos de ustedes. Fue una monitoría bastante provechosa. Entonces los invitamos a que el próximo lunes puedan participar de este espacio. De martes a viernes tenemos tutoría virtual de 7 a 8 de la noche, que es este espacio, y taller de formación de 9 a 12 de la tarde. ¿Listo, muchachos? Entonces los invitamos al taller de formación de identidades digitales que estamos desarrollando con la profe, creo que Anabel, creo que se llama. Listo. Entonces nos vemos el próximo sábado, muchachos, y obviamente en lo que concierne pues, a las tutorías, que es el espacio central de nuestro proceso semanal. No siendo más, muchachos, le damos la palabra ahora sí al profe Sergio y pues mucha atención, profe. Listo, Andrés. Entonces, chicos, por ahí vi una pregunta sobre la hoja de ruta, sobre la fecha. Si la quieren enviar antes, la pueden enviar antes, pero el plazo máximo, como les venía diciendo Andrés, es eh, febrero 15, medianoche. ¿Listo? Si la quieren enviar antes, la pueden hacer, pero la calificación pues va a ser después del 15. ¿Listo? Por si tienen esa duda ahí presente. Entonces, como bien saben y como bien vimos al comienzo de nuestros avisos parroquiales que Andrés nos comentaba, hoy vamos a enfocarnos en lo que nosotros conocemos como la cinética química. ¿Listo? Pero, como ustedes ya bien saben, que tenemos siempre la costumbre de hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior, pues esta semana, aprovechando que es inicio de semana, obviamente vamos a hacer el repaso de nuestra última lección que nos demoramos un par de días y que fue la relacionada con la estequiometría. Entonces vamos a recordar rápidamente qué fue la estequiometría, qué fue lo que vimos para dar paso directamente a el tema del día de hoy, que es la cinética química. ¿Listo? Entonces, recordemos que la palabra estequiometría o la podemos definir o nos está relacionando únicamente las proporciones de los compuestos que nosotros vamos a estar mezclando, ¿listo? Es decir, las proporciones de los reactivos químicos que vamos a utilizar en nuestros procesos, pues obviamente de ecuaciones y reacciones químicas, ¿cierto? Entonces habíamos puesto algunos ejemplos, hablábamos de la diferencia entre estos numeritos rojos y estos numeritos verdes, porque unos significan moles, porque otros significan átomos, ¿cierto? Para que lo tengan ahí presente. Sabíamos que las moles eran la cantidad de sustancia y habíamos mencionado estos tres pasos principales: balancear ecuaciones, hallar lo que nosotros conocimos como masas moleculares y luego hallar las equivalencias. ¿Listo? Hicimos algunos ejercicios de balanceo de ecuaciones como los que estamos viendo por aquí en pantalla. Hicimos este. Luego hicimos los mismos ejercicios pero con masas moleculares. Entonces buscamos cuánto pesaba o cuál era la masa, mejor dicho, de cada una de estas moléculas. Y luego hablábamos de nuestro tema, que era hallar las equivalencias, es decir, lo que nosotros necesitamos para resolver un ejercicio de estequiometría. En este caso, pues nosotros lo utilizábamos de esta manera: ¿cuántas moles se necesitan para producir moles de otra sustancia? ¿Listo? Entonces, para el caso particular, pues decíamos que se necesita una mol de óxido de hierro o de Fe2 o 3 para producir 2 moles o moléculas de hierro y 3 moles o moléculas de CO2.
y que se necesitan 3 moléculas de monóxido de carbono o CO para producir 2 moles de hierro y 3 moles de CO2. ¿Listo? Que esa es la relación que nosotros sacamos a partir del balanceo de las ecuaciones. Pero que si no nos piden moles, si no lo piden en gramos, pues nosotros hacemos el proceso de las masas moleculares y ahí vamos a hallar la relación. Pasamos las moles a gramos y ahí vamos a saber cómo resolver los ejercicios que vamos a tener planteados sobre la estequiometría. ¿Listo? Entonces con eso vamos a terminar nuestro repaso y vamos a ir ahora sí a lo que nosotros tenemos presupuestado para el día de hoy, que es cinética química. La idea es hoy terminar de ver cinética. Es un tema muy sencillo, se van a dar cuenta que va a ser muy fácil de entenderlo. Para mañana iniciar con equilibrio químico, para que se vayan ustedes más o menos cuadrando el tema de equilibrio. De pronto nos tomemos una clase y media o dos, porque puede ser un poquito más largo, y ya con las clases de equilibrio vamos a dar por terminado la parte de química, porque después vamos a ver ondas, conceptos de ondas, parámetros de onda, fenómenos ondulatorios, circuitos y lo demás, que eso va a ser finalizando esta semana y pues toda la próxima semana. ¿Listo? No se nos olvide que obviamente nuestro módulo no se acaba este fin de semana, sino que se acaba el otro. ¿Vale? Entonces, cualquier duda, pregunta, inquietud, como siempre, ya saben que a través del chat o levantando la mano nos pueden comentar. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, en este caso, es definir o dejar claro qué queremos, digamos, referenciar nosotros, a qué nos estamos, digamos, de qué estamos hablando, ¿cierto? Cuando nos estamos refiriendo a cinética química, ¿qué queremos decir con eso? Porque no es lo mismo que la estequiometría, no va a ser lo mismo que el equilibrio, sí va a tener una relación con el equilibrio químico y por eso tenemos esa pregunta en la hoja de rutas, así que va a ser algo que ustedes espero que estén muy atentos. ¿Listo? Siempre que ustedes vean la palabra cinética va a significar en el tema de la química velocidad o rapidez, como nos están diciendo por ahí a través del chat el señor Juan García. La cinética química es un área de la física o de la química, o si lo quieren ver, de las dos unidas de la físico-química que se encarga del estudio o de analizar qué tan veloces y qué tan rápidas son las reacciones químicas. ¿Listo? Variando algunas cosas, porque sabemos que las ecuaciones, bueno, las reacciones, perdón, van a estar dependiendo de muchas otras variables que vamos a ver. Ahorita vamos a mencionar las principales porque no son las únicas que existen. Van a haber muchas, pero vamos a mencionar las principales para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, la cinética química estudia eso. ¿Qué tan rápido o qué tan lento transcurre una reacción química? Todo manejado en función de la concentración de los reactivos y el tiempo. ¿Qué quiere decir la concentración de los reactivos? Como lo hemos visto ya en clases anteriores, una concentración de un reactivo es qué tan puro o qué tan diluida está una sustancia. ¿Listo? Así. Y pues en relación al tiempo, porque obviamente siempre que nosotros vayamos a medir velocidades de lo que sea, no necesariamente de la química, sino por ejemplo la velocidad de un carro, la velocidad con la cual caminamos, la velocidad con la cual anda una moto o una bicicleta, siempre vamos a necesitar la unidad y la medición del tiempo. Cuando estamos hablando, no sé, de alguien que va en bicicleta a 40 kilómetros por hora, lo que nosotros queremos decir es que por cada hora de recorrido, si se mantiene la velocidad constante, pues se van a, digamos, a recorrer 40 kilómetros, ¿cierto? Si vamos en un carro, pues ya no iremos a 40, iremos a 90, por poner algún ejemplo. Entonces, si la velocidad de ese carro se va a mantener constante, qué vamos a saber? Que si se mantiene a 90 kilómetros por hora, pues cuando transcurra una hora, se van a recorrer 90 kilómetros. En este caso, pues va a ser más o menos lo mismo. Dependiendo de la unidad de tiempo que utilizamos, nosotros vamos a ver cuál va a ser el consumo de los reactivos que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, eso es lo relacionado con velocidad de reacción.
Aquí Ángel nos pregunta, o bueno, nos está haciendo un comentario, pero antes de Ángel hay otro que es Juan, que nos dice que si la temperatura afecta la velocidad de reacción, sí, la temperatura afecta la velocidad de reacción, Juan. Ya vamos a ver por qué y lo vamos a explicar con una de las herramientas que casi siempre utilizamos, con un pequeño simulador, y obviamente vamos a mencionarlo y vamos a explicarlo también, no solo con la velocidad de la reacción, sino también con otras cositas que tienen que ver con el aumento de la temperatura. Ya vamos a ver eso. Y Ángel nos dice que una relación o una coincidencia que pueda haber entre la cinética química y el equilibrio químico es que ambas se encargan de estudiar o que ambas tienen una relación, digamos, con la velocidad de las reacciones. Esa es una de las, digamos, de las coincidencias que tú vas a poder escribir en tu hoja de ruta, porque sí, es correcto, ¿listo? Sin embargo, la cinética está más enfocada a la velocidad, el equilibrio va a estar más enfocada a otra cosita que vamos a ver más adelante, pero ambas van a tener que ver con la velocidad de las reacciones y con las modificaciones de algunas cosas que vamos a ver. Entonces, ese es como un buen punto de partida para ese punto de la hoja de ruta, valga la redundancia. Sí, ambas van a tener que ver con la velocidad de las reacciones. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen una pista sobre cómo responder ese punto, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a mencionar aquí primero esto, que son los tres, digamos, los tres factores principales, no son los únicos, insisto, hay muchos otros, todos son importantes, sin embargo, estos son los más comunes y nos vamos a centrar en ellos, ¿listo? La temperatura, como ya lo decía Juan, es el más común, ¿cierto? Siempre ustedes se van a dar cuenta que la temperatura es el más común. La concentración de los reactivos, obviamente, no es lo mismo un reactivo muy diluido a un reactivo muy puro. Eso obviamente va a aumentar o a disminuir la velocidad de las reacciones. Y la presión, eso también va a afectar directamente la velocidad de las reacciones. Hay otras cosas que van a afectarla, por ejemplo, la superficie de contacto, por ejemplo, si estamos revolviendo o está en movimiento, la reacción, todo eso va a influir, pero las tres que estamos viendo en este momento en pantalla son, digamos, las principales. ¿Listo? La luz también es algo que va a afectar a nuestras reacciones químicas, sobre todo si nos concentramos, por ejemplo, en reacciones químicas que están dadas en el reino vegetal. Todas las plantas necesitan luz solar y obviamente si tienen buena cantidad de luz, pues van a producir unas reacciones químicas más rápidas. Si tienen más poquita luz, no van a poder no van a poder generar unas reacciones químicas de la forma que deberían y por eso es que algunas plantas que no tienen la luz adecuada pues terminan muriéndose por falta, digamos, de esa, digamos, en este caso, esta condición que vendría siendo la luz que es necesaria para ellas, ¿listo? Porque la luz también es otro de esos factores que afecta directamente las reacciones químicas, ¿listo? Y podemos hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo la energía y todo lo que estamos mencionando, ¿listo? Además, hay otra que vamos a mencionar aquí que también es muy importante y es una palabrita que tal vez no hayan escuchado o tal vez algunos sí la hayan escuchado y es la siguiente. Catalizadores. Todo lo que nosotros veamos o lo que nosotros vamos a tratar con la palabra catalizador es simplemente una sustancia ajena a la reacción química, ¿listo? Y que va a acelerar o a retardar un proceso de reacción sin participar directamente de ella, ¿listo? Por ejemplo, la luz solar o por ejemplo lo que nosotros conocemos como la saliva, ¿cierto? La saliva tiene, es digamos un catalizador de nuestra reacción química que va a hacer la digestión del alimento. No participa tan directo, pero hace parte de ella y en este caso acelera ese proceso, ¿listo? Lo mismo la luz solar, es una, digamos, en este caso la luz no lo consideramos como una sustancia, es más como la presencia de una condición que obviamente va a acelerar lo que nosotros conocemos como una reacción química. No se nos olvide que reacción y ecuación son cosas diferentes. ¿Listo? Reacción es lo que sucede, ecuación es lo que nosotros
estamos escribiendo. Hay diferentes tipos de catalizadores, la gran mayoría o los más conocidos son todo lo que nosotros llamamos enzimas, es decir, sustancias químicas que producimos nosotros mismos. Por ejemplo, la saliva, por ejemplo, otro catalizador del cuerpo humano puede ser la insulina, puede ser el jugo pancreático, puede ser la bilis. Todas estas sustancias que nosotros producimos son catalizadores. Entonces, exactamente, Juan, hay varios tipos de catalizadores. No todos son los mismos. Están las enzimas, están las hormonas, están, por ejemplo, los que son naturales como el sol, todos estos que estamos hablando. ¿Listo? Todo hace parte de esas sustancias o condiciones que o aceleran o retardan la reacción química sin participar de ella. Es decir, no las vamos a considerar como un reactivo ni como un producto. Simplemente van a ayudar a que se dé más rápido o a que se dé más lento, pero no van a participar directamente en lo que es una reacción. ¿Listo? Profe, Dinos, Andrés. sí, profe, un ejemplo como de catalizador podría ser la temperatura, ¿cierto? Pues cuando uno está cocinando una pasta, no sé, y prende el fuego, eso podría ser un ejemplo de catalizador. ¿Cómo se podría llamar, profe? Porque yo recuerdo que habían catalizadores homogéneos y heterogéneos. No sé si está ahí en donde estaría ubicado el que yo te menciono, profe. Sí, exactamente. No es como, como tú dices, no es, digamos, lo mismo hervir agua a fuego lento que llaman las mamás o las abuelitas a ponerlo pues con la estufa a toda marcha, digámoslo de esa manera. ¿Listo? No es lo mismo poner el arroz a fuego lento. O sea, todo esto obviamente va a estar influido en o influye digamos, de muchas formas. Así como la pregunta que siempre ahí Juan ya nos está ayudando, miren, pero es como la pregunta que uno siempre se hace, ¿dónde hierve más rápido el agua? ¿Si en Bogotá o en Barranquilla? Y es también por la temperatura ambiente que hace parte de este tipo de catalizadores. ¿Listo? Entonces tenemos 6 catalizadores, como bien dice Juan, los enzimáticos, que son lo que nosotros acabamos de hablar, como por ejemplo la saliva, ¿cierto? Que es algo, digamos, que produce generalmente los cuerpos, ¿cierto? Podemos hablar de homogéneo o heterogéneo, dependiendo pues de lo que nosotros ya conocemos como las mezclas, ¿cierto? Entonces pueden ser, por ejemplo, un catalizador homogéneo puede ser como una mezcla, digamos, de ácidos bases, de cosas por el estilo, algo relacionado también, por ejemplo, con metales de transición, que ustedes ya saben que son los metales de transición, que los encontramos en nuestra tabla periódica, ¿cierto? Significa cuando un catalizador es homogéneo que se da en una sola fase, es decir, está y ya, ¿listo? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de algo heterogéneo, significa que necesitan al menos 2 o más fases, es decir, que participen en 2 momentos diferentes de la reacción. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos hablando, o la diferencia entre homogéneos y heterogéneos. Si participa solo en un momento o está presente siempre, vamos a conocerlo como homogéneo. Pero si entra primero en una parte y después entra en otra parte, pues va a ser heterogéneo. Con el caso, por ejemplo, la temperatura, como es una condición que va a actuar en un único momento desde el principio, pues obviamente nosotros vamos a hablar de que puede ser no heterogénea, sino sí homogénea. ¿Listo? Organocatálisis, pues que son dadas por cosas, digamos, orgánicas. Los electrocatalizadores, que como su nombre lo indica, pues obvio provienen, digamos, de las cosas eléctricas, ¿cierto? ¿Qué es un inhibidor? Un inhibidor es todo lo contrario a un catalizador. Así como un catalizador es una sustancia que permite que, digamos, las reacciones se den, más allá de si las aumenta o les disminuye la velocidad, un inhibidor, como su palabra lo indica, es la que evita, muy bien, señor Cairo, la que evita que se den las reacciones. Es decir, que inhibe que ese proceso se dé. Es algo que no como un veneno, sino algo que dice como, bueno, yo entro aquí, soy una sustancia que entra aquí y que no va a permitir que, por decir algo, el agua y la sal se mezclen o se diluyan. ¿Listo? Es como parar el proceso, exactamente. No es como tal un veneno, pero sí es una sustancia que, hagan de cuenta, como una pared, como una barrera que se presenta en la mitad de la reacción química y dice, hasta aquí, no más. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a conocer como un inhibidor. ¿Vale? Profe.
Dinos. Sí, profe, hablando un poco, es que ese tema es muy interesante también relacionado, por ejemplo, a los derivados del flúor, ¿sí? Y Ujú. hay algo que, digamos, todo este tema del calentamiento global, hay un proceso catalizador que yo conozco que tenía que ver con la disminución de la energía de activación, como se conoce. No sé si nos puedas decir qué sería esa energía de activación, porque lo que hace es el catalizador con esa sustancia es disminuir la energía de activación de una reacción química como por ejemplo en la capa de ozono, ¿sí? Y así desarrollar, por ejemplo, un proceso de descomposición que se relaciona, por ejemplo, como por ejemplo, un catalizador del ozono, ¿cierto? Que es lo que está compuesto la capa de ozono, son los aerosoles, ¿cierto? Eso sería como una especie de catalizador que de alguna manera afectaría como tal el ozono, profe, no sé, ¿qué nos podrías decir sobre esa idea? Listo. Entonces, sí, efectivamente, nosotros vamos a partir del hecho, ya que hablaste, digamos, del calentamiento global y el cambio climático, que es un proceso natural, ¿cierto? Es decir, es algo que siempre se va a dar, pero que hay catalizadores de ese proceso, es decir, que hay sustancias que aceleran o disminuyen la velocidad de la reacción, en este caso, la velocidad del cambio climático. Ponías como ejemplo los aerosoles. Entonces, los aerosoles funcionan como un catalizador que acelera el proceso del cambio climático. ¿Por qué? Porque tienen unas sustancias que ya lo hemos visto anteriormente como, bueno, que se llaman los clorofluorocarbonados y que se encargan precisamente de eso, de acelerar el proceso del cambio climático, del calentamiento global. ¿Listo? Pero también, como dice Andrés, hay catalizadores en contra del cambio climático, en contra del, digamos, del calentamiento global y pues digamos que no son tan sencillos y si fuera pues digamos tan fácil de obtenerlos y utilizarlos pues lo haríamos y ya y podríamos digamos que manejar de forma más sencilla el cambio climático, pero sí existen muchas sustancias como muchos productos químicos que se encargan por ejemplo de eliminar o de disminuir la producción de CO2, que acordémonos que el CO2 es uno de estos gases efecto invernadero que hemos visto en ciclos pasados y lo que se encargan es obviamente de almacenar en la atmósfera y aumentar la temperatura. Entonces, el tema de la energía de activación, que era lo que nos preguntaba hace poquito Andrés con el tema de las reacciones químicas, es que digamos, la energía de activación es lo que nosotros necesitamos, o sea, la energía mínima que nosotros vamos a necesitar para que se produzca una reacción química. Es decir, siempre deben haber unas condiciones mínimas siempre para que esa reacción se dé. Si nosotros aumentamos esas condiciones, pues obviamente se va a la reacción más fácil, normalmente está todo dado por ejemplo, en términos de temperatura, de concentraciones también, van a estar eso, digamos, muy enfocado en eso y es también relacionado con algo que les voy a explicar ahorita y vamos a ver un gráfico de energía para que tengamos algo muy en cuenta, que es las colisiones entre las partículas, porque si no hay energía de activación, no hay colisiones entre moléculas y no se van a producir nuestras reacciones químicas. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta que tenemos por acá para explicarles un poquito más el tema de las colisiones y qué tienen que ver las colisiones con la energía de activación, con los catalizadores, con la velocidad de reacción para que nos quede todo muy claro, ¿listo? Entonces un catalizador lo que puede hacer es acelerar o desacelerar, pero nunca inhibir. ¿Listo? Los inhibidores son sustancias aparte que sí detienen por completo. ¿Listo? No es que la haga fácil, sino que la acelera o la desacelera. Pero ya hacerla, digamos, inhibirla, es decir, pararla, evitarla, puede ser otra cosa y otra sustancia. ¿Listo? Entonces, por aquí tenemos a Ángel que tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Entonces, Ángel, te vamos a habilitar el micrófono como siempre para que nos cuentes qué nos quieres decir y ahí te vamos a responder. Listo, Ángel, cuéntanos.
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Ángel. Pues yo tengo una, pues, ya que estamos hablando de cinética química, pues yo investigué un poquito en internet para hacer el cuarto punto y quería saber si eh, cuando uno estudia, cuando la cinética estudia la velocidad que ocurre entre las velocidades de las reacciones químicas, estas velocidades, estas reacciones químicas los determinan las leyes de que las conducen y las teorías que las explican. Listo. Entonces, para explicarte eso, vamos a ir, bueno, ahorita les voy a mostrar el simulador para entender un poquito más fácil cómo se estudia el tema de las velocidades de reacciones, pero sí, eso va ligado a lo que nos estás diciendo, Ángel. ¿Listo? Y había otra mano levantada por aquí, pero creo que ya la bajó, entonces porfa, si tienen alguna pregunta, porfa, utilícenla. Levanten la mano o el chat y les respondemos. ¿Listo? Como siempre, nosotros vamos a utilizar cómo se hace con un diagrama de energía. Ya vamos a ver cómo se hace el diagrama de energía. No te preocupes. ¿Listo? Aquí, como siempre, vamos a utilizar una herramienta que es de esa página que estamos viendo. Sin embargo, de esta no les voy a compartir el link porque es una herramienta para descargar. Y como es para descargar, pues no quiero que de pronto descarguen alguna cosa que les pueda hacer daño a su computador. Entonces, simplemente se las voy a mostrar a partir de este momento. ¿Listo? Por si es como por precaución, solo para que lo tengamos ahí en cuenta. Vamos a hablar primero de las colisiones y el tema de la energía. ¿Listo? Y vean cómo aquí tenemos gráficos de energía. Vamos a tener un gráfico de separación. Bueno, vamos a tener muchas herramientas con esto. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Que las reacciones químicas no es que se den así porque sí. ¿Listo? Siempre se van a dar por colisiones o por choques entre las moléculas que están participando en ellas. ¿Listo? En este caso tenemos una molécula amarilla, una bolita amarilla y otra molécula que es morada con gris. ¿Listo? No nos importa el nombre, solo nos importa el proceso que vamos a utilizar acá. ¿Listo? Y vamos a enfocarnos en la velocidad de las colisiones. Es algo así como un acelerador de partículas, si lo quieres ver. ¿Listo? Más o menos. Entonces, tenemos esto. Si ven, miren cómo chocan y al chocar se separan y se unen unas con otras. ¿Cierto? Vamos a pausarlo por aquí para que se den cuenta. Miren, inicialmente tenemos así, amarilla sola y unida la moradita con la gris. Pero cuando chocan, ¿qué va a pasar? Que se separan, ¿sí ven? Y vuelven y chocan y vuelven y se unen y vuelven y chocan y vuelven y se separan. ¿Listo? Vamos a hacerlo nuevamente para que lo veamos más claro. Vean acá. ¿Sí ven? Entonces choca y cambian. Miren. Porque eso es lo que hace una reacción química. A partir de las colisiones se forman estas nuevas moléculas. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente, si nosotros maximizamos esto y ponemos no solo una colisión, sino varias colisiones, pues vamos a verlo de una forma mucho más clara. ¿Listo? Y vamos a tener un poquito más en cuenta la medida de lo que sucede. Esto es digamos, es el principio de lo que nosotros vamos a manejar, lo que vamos a entender por una reacción química. No es porque simplemente se mezclen y ya, no, es porque las partículas, digamos, las moléculas que hacen parte de las sustancias van a chocar entre sí y al chocar entre sí pues se separan y se unen unas con otras y se van formando nuevos compuestos. ¿Listo? Si yo aumento la temperatura, en este caso, ¿qué voy a hacer? Pues miren cómo empieza esa velocidad a darse mucho más rápido y miren cómo esas partículas se mueven cada vez más rápido. ¿Listo? Si se mueven cada vez más rápido, pues ¿qué va a pasar? Que la probabilidad y la posibilidad de que choquen las partículas entre sí, pues va a aumentar y que obviamente, pues la reacción química va a iniciar y va a darse cada vez más rápido. ¿Listo? Si bajamos la temperatura, pues va a ser el proceso contrario. Obviamente esa colisión va a ser cada vez más lenta y la producción de esas moléculas nuevas o de esos productos que estamos buscando generar a través de lo que nosotros vamos a conocer como nuestra reacción química, pues cada vez van a ser más y más y más demorados. ¿Listo? Entonces en este caso el producto puede volver a ser reactivo.
Y esa es otra de las relaciones que tenemos con el equilibrio químico, para que vayan anotando. Una, la temperatura tiene que ver, ¿cierto? Y la velocidad tiene que ver. Y la otra es que las reacciones, no todas, por supuesto, pero muchas de las reacciones pueden ser reversibles, es decir, que los reactivos pueden ser productos y después los productos pueden ser reactivos, eso dependiendo de algunas condiciones. ¿Listo? Miren cómo aquí bajé la temperatura y las moléculas, las partículas prácticamente dejaron de moverse. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo con el tema de las colisiones y así es como se comportan las reacciones químicas. ¿Listo? Entonces siempre van a necesitar, en este caso lo que mencionas acá siempre debe viajar como un match, digámoslo entre comillas, pero siempre esto hace parte de una energía mínima. ¿Listo? Para que, exacto, sí, es que sí se están moviendo, porque hay una energía mínima que puede que parezca que no se mueven, pero sí o sí se van a estar moviendo, porque las reacciones solo se pueden inhibir si nosotros digamos, le suministramos un inhibidor. Si no, puede que se demore muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, pero las partículas se van a seguir moviendo. ¿Listo? Eso es lo necesario. Exacto, el proceso va a ser más lento y por eso nosotros hablamos de una energía mínima de activación, que era lo que mencionaba ahorita Andrés. Voy a poner aquí entonces esta misma herramienta, pero ya con muchas, 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 muchas moléculas para que ustedes vean ya a gran escala, obviamente, cómo se va a dar nuestra reacción ya con más colisiones. ¿Listo? Mientras voy cuadrándolo aquí, Ángel, que tienes la mano levantada, te vamos a habilitar el micrófono para que porfa nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo? Y Hermógenes también tiene una pregunta. Listo. Entonces, Ángel, Hola, ¿me te escuchan? escuchamos, Ángel. Cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí. Pues a lo que yo dije, lo de las velocidades, podríamos decir que por lo tanto el equilibrio químico de las velocidades, en el equilibrio químico las velocidades son dos procesos contrarios, o sea, aquí hay una y son inversamente proporcionales, por así decirlo, pero son iguales, ¿sí? Y estos son reaccionantes y las sustancias de dichas concentraciones y los productos permanecen constantes independientemente de la concentración inicial, o estoy mal. No, ahí estás bien, pero debes tener en cuenta algo y es que todo depende de las condiciones que nosotros estemos hablando, es decir, de la temperatura, sobre todo, que es lo que vamos a manejar, y de las concentraciones, depende de digamos, de el momento inicial que se dé, ¿cierto? Pero sí lo estás, o sea, lo estás expresando bien, pero entonces debes tener en cuenta que hay muchas cosas que lo afectan. La temperatura es una, la presión es otra, la concentración es otra, la presencia de luz, todo eso afecta, pero el principio de la forma en la cual, como lo estás expresando, está muy bien y esa es la relación que nosotros podemos encontrar entre la cinética y el equilibrio. ¿Listo? Gracias. Vale, y ahora Hermógenes, que por aquí también tiene la mano levantada, entonces ahí te vamos a habilitar el micrófono para que nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo? Hermógenes. Hermógenes, cuéntanos, ya tienes habilitado el micrófono. ¿Listo? Te escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Hola, Profe, tengo una pregunta sobre este tema de energía cinética. dinos. Esto, no sé, esto hace poco Juan García tocó un tema de el acelerador de partículas. Eso también tiene que ver con este tema y otro tema, y otra cosa, perdón. Por lo que vi en un documental hace poco, la velocidad tal que toma las partículas en este acelerador crea, por lo que entendí, hasta materia oscura. No sé si esto será otra, pero muy leve. No sé si esto es por este mismo tema o es otra cosa. Listo, entonces ahí tenemos dos preguntas, pero sí, la primera es que siempre que ustedes vean la palabra cinética, siempre que ustedes, vamos a pausar esto un momentico para explicarles, siempre que ustedes vean
la palabra cinética van a estar o va a tener relación con movimiento. Siempre, ¿listo? Siempre que ustedes vean eso. Así que obviamente un acelerador de partículas lo que hace, digamos que se basa en ese movimiento y obviamente siempre vamos a manejarlo de esa manera. Si, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de ciclos pasados, muchos de ustedes vieron tipos de energía, vieron energía potencial y energía cinética, ¿cierto? La energía potencial es aquella que se puede llegar a generar, mientras que la energía cinética es la que se da cuando obviamente estamos hablando del movimiento. Entonces, todo lo que tenga que, o todo lo que esté relacionado con movimientos, más allá de la herramienta que estemos utilizando, siempre va a manejar un tema de energía cinética. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Y si digamos que con el tema del acelerador de partículas, y nosotros siempre hemos como relacionado eso con muchas cosas, pero digamos que uno de los poderes que se le atribuye al acelerador de partículas es como destruir muchas cosas, capaz de crear muchas cosas, pero digamos que su función principal es como utilizar campos magnéticos para estimular, digamos que el conjunto de partículas choquen entre sí y alcancen esas velocidades que muchos de ustedes ya pusieron por el chat, ¿listo? No es que sea algo que tenga como función crear un agujero negro o que tenga como función crear materia oscura, sino que se da realmente por esa, digamos, esa generación, esa forma de utilizar campos electromagnéticos para estimular ese movimiento de partículas que ya están cargadas eléctricamente, ¿listo? Eso como resultado, pues obviamente va a generar nuevas partículas, ¿listo? Nuevas partículas, así como lo estamos viendo aquí, pero obviamente a una gran escala y otras velocidades mucho, mucho más elevadas. Y como estamos manejando velocidades mucho, mucho, mucho más elevadas de lo que vamos a ver, pues vamos a encontrar que las partículas son muy inestables, ¿listo? ¿Cómo lo podemos evidenciar? Así como lo estamos manejando en esta herramienta. Ven que ustedes, entre más rápido choquen las partículas, más rápido van a intercambiarse y más rápido van a unirse unas con otras. Eso es lo que hace también un acelerador de partículas. Es básicamente lo mismo. Simplemente que no se observan esos cambios a gran escala por la misma velocidad que nosotros estamos manejando. ¿Listo? Eso es algo muy importante, como lo que menciona aquí Ángel, no se observan los cambios macroscópicos porque la velocidad es tan elevada que en un momento se une una partícula con otra y forma un compuesto nuevo, pero después como vuelven y chocan y vuelven y se separan, pues vuelven a formarse compuestos nuevos. Por eso es que digamos que es un tema de mucho, mucho, mucho estudio y son partículas muy inestables. De eso se trata lo que estamos hablando con inestabilidad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando con el tema del acelerador de partículas, que es, digamos, digamos, lo que estamos viendo en este momento y que vamos a utilizar es una pequeña simulación de eso, ¿listo? Obviamente hay tipos de aceleradores de partículas, como se dieron cuenta en esta herramienta que estamos utilizando, al principio había una única colisión que era de forma lineal, pero después empiezan a, digamos, a mezclarse y a coger movimientos aleatorios, entonces hay algunos que están enfocados en eso, hay algunos que están, digamos, enfocados en otro tipo de movimientos de partículas, porque todo eso hace que se formen y se generen compuestos nuevos, ¿listo? Así que, pues es algo muy, 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 muy interesante y que obviamente, pues, da para mucho, 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 mucho de qué hablar, ¿listo? Entonces, para que entendamos un poquito más de cómo es o cómo funciona a gran escala esto del acelerador de partículas que tiene que ver con la cinética química, lo que va a pasar es lo siguiente. Miren, vamos a ponerlo nuevamente acá. Y es que, miren, vamos a ponerle la temperatura muy bajita. Aquí ustedes, si se dan cuenta, ya tenemos un gráfico de energía. ¿Listo? Pónganle cuidado al gráfico de energía, que es lo que vamos a utilizar por acá. Hay una mano levantada, vamos a habilitar el micrófono para que porfa nos cuentes qué nos quieres decir. ¿Listo? Y listo, Ángel. Cuéntanos. Ángel, cuéntanos. Pues, o sea que los cambios que no sean macroscópicos, o sea, los cambios que no sean, que son, los cambios que no, ¿cómo lo digo? Los cambios
que los cambios, no sean los cambios macroscópicos en ambos, tanto en el equilibrio químico como en la cinética química. Sí, exactamente. Y no se dan, obviamente dependen, insisto, de las condiciones que estamos hablando, pero no se dan porque son cambios muy, muy, muy rápidos. O Entonces, sea, no sea obviamente, naturalmente. exactamente, dependiendo de todas las condiciones que nosotros estemos hablando, podemos decir que naturalmente, normalmente no se dan. ¿Listo? Solo que Ah, más grandes, exactamente, Juan. Puede que se dé, digamos, dependiendo de muchas, muchas condiciones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Primero, vean que en este pedacito que estamos viendo ya tenemos un gráfico de energía, ¿listo? Pónganle cuidado, no necesariamente al gráfico de energía potencial, sino enfoquémonos en este que dice energía total promedio, ¿listo? ¿Por qué? Porque obviamente es lo que nos vamos a, o lo que nos va a decir cómo funciona el tema de la energía de activación mínima para que se den las reacciones. Por más que yo baje esta temperatura, miren, voy a bajar la temperatura, por más que yo baje y baje y baje y baje la temperatura, la energía total nunca llega a ser cero, miren, nunca, 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 nunca. Puede que parezca que no se mueven, puede que dé como la impresión de que están quietas o que, ¿cierto? Pero nunca, nunca, nunca van a estar completamente quietas, porque todo, absolutamente todo a nuestro alrededor está en movimiento. ¿Listo? Por ende hay una energía total que siempre va a estar ahí presente, por muy mínima que sea. ¿Listo? Para tener esa energía o para detenerla, más bien, es que es donde entran estas sustancias inhibidoras que es lo que estamos hablando. ¿Listo? Ahora, vamos a poner, sí, exactamente, minimiza el movimiento, pero no lo reduce a cero. Y es algo que ya tenemos muy claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa y cómo se da con un acelerador de partículas? Vamos a exagerar la temperatura para que lo veamos muy, muy, muy claro. Miren. Y también tiene que ver, obvio, con la cinética química, con la velocidad de las reacciones y con todo lo que estamos hablando. Lo que hace, en este caso, pues es como si estuviéramos aumentando la temperatura, más o menos así, es que están las partículas ahí y a medida que vamos aumentando la temperatura, pues va a ir aumentando la energía total promedio. ¿Listo? Van cada vez a moverse más y más y más rápido nuestras partículas y eso lo que va a hacer es que cada vez se van a ir formando más y más compuestos nuevos. Miren ahí, poquito a poco se empiezan a mover, se empiezan a mover y se empiezan a mover y miren cómo después llega un momento en el cual ustedes no se alcanzan o digamos no alcanzan a percibir en qué momento se separa una molécula con otra, en qué momento se une una molécula con otra, porque obviamente lo que decía Ángel es muy cierto, dependiendo de esas condiciones, pues van a hacer esos cambios tan repentinos, tan rápidos, que pueden llegar a ser imperceptibles, ¿listo? Por eso, miren, más o menos así funciona, pues obviamente salvando las diferencias y todo lo que estamos hablando, pero más o menos así funciona un acelerador de partículas, ¿listo? Y más o menos así es exagerando a lo máximo el tema de la energía total en las reacciones y obviamente la velocidad de las mismas, ¿listo? Entonces, en caso, por ejemplo, de estos, miren, si ven ya las partículas ya incluso se salen de la cajita, como que se descontrolan y a veces como que terminan perdiéndose. Miren cómo empiezan a girar por toda la herramienta y ustedes ni siquiera se dieron cuenta de en qué momento pasaron de ser una molécula a otra porque son muy inestables. La inestabilidad de las moléculas tiene que ver precisamente con eso, con la misma velocidad de la cual estamos hablando. Entonces por aquí Juan nos dice, si en el caso de un agujero negro, si este gira a un lado y colocamos algún inhibidor que gira al lado contrario, se deshace el agujero negro. Eso en términos, digamos, de que fuera posible hacer o deshacer un agujero negro, porque los únicos capaces de, el único capaz de deshacer un agujero negro es, como lo dice Cairo, el tema del tiempo. ¿Listo? Eso asumiendo que nosotros tuviéramos la capacidad de hacerlo. ¿Listo? Si, digamos, gira hacia un lado, nosotros ponemos un inhibidor que gire hacia el otro lado, puede que lo haga. ¿Listo? Pero eso partiendo mucho, mucho, mucho desde la ciencia ficción. No es algo que realmente suceda ni que podamos tener la capacidad de hacerlo. Pero en principio funcionaría. Pero si fuera tan fácil como lo mencionamos, pues ya lo habríamos hecho
cosa que no ha sucedido. ¿Listo? Entonces lo importante que tengamos en cuenta es aquí cómo varía la velocidad y cómo todo esto influye directamente en las colisiones y en las velocidades de reacciones, porque todo tiene que ver con todo. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo. Profe, Dinos, Andrés. sí, profe, es que pareciera que, digamos, yo estaba pensando en unos ejemplos, no sé tú qué piensas, profe, y los demás. Por ejemplo, cuando un insecto, una luciérnaga, prende, digamos, su luz, no sé cómo se llama eso, su luz, o el sonido, por ejemplo, que hacen los grillos cuando tocan sus antenas, bueno, toda esa serie de ejemplos están controlados por procesos relacionados, por procesos de reacciones químicas, por así decirlo. Entonces, uno podría llegar a decir que esta energía de activación es como la energía mínima y necesaria que necesita toda reacción química, ¿cierto? Para que haya un proceso, o sea que, no, o sea, básicamente uno podría decir que no podríamos ver en los insectos como en la luciérnaga sin esa energía de activación, ¿sí me van a entender? O sea, ¿de dónde proviene esa energía de activación? Pueden ser de varios procesos químicos. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo podríamos medir eso? Porque, o sea, yo creo que la energía de la luz de la luciérnaga procede de muchas fuentes, ¿sí? ¿Cómo se podría medir eso, profe, de la fuente, porque uno podría acá en el ejemplo de la temperatura, pero en el caso de los seres vivos, ¿qué sucedería en ese caso? Exacto, listo. Como bien dices, todos, absolutamente todos los seres vivos tenemos procesos químicos que van a verse, digamos, envueltos en todas estas condiciones que nosotros estamos hablando. Si nos concentramos, por ejemplo, en los seres vivos más allá de los seres humanos, podemos tomar un ejemplo muy claro y muy fácil de entender que puede ser la producción de veneno en algunos seres, como por ejemplo en algunas serpientes o por ejemplo en algunos insectos, algunas arañas, bueno, en general todas las arañas son venenosas, o por ejemplo, sí, digamos que son, todo este ejemplo puede ser algo muy común y es que como bien dice Andrés, pues una gota, por ejemplo, de veneno para una serpiente influye o implica más bien un gasto de energía muy elevado. Por eso es que las serpientes no muerden por morder, por eso es que los seres vivos tienen otros mecanismos antes digamos, de llegar a ese paso, ¿cierto? Por ejemplo, si utilizamos, no sé, una serpiente cascabel antes, lo último que hace es morder e inyectar el veneno. Lo primero que hace es, obviamente, advertir que está por ahí, que pues todo el peligro de que eso genera. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema de las velocidades de reacciones? ¿Qué tiene que ver con el proceso de cinética química y demás? Es que obviamente parte de esas sustancias que vamos a necesitar, pues influyen directamente en los procesos químicos de las personas o de los seres vivos. Si por ejemplo una serpiente no está bien alimentada, pues no va a tener la posibilidad o no va a tener las sustancias necesarias para producir una sustancia química como lo puede ser el veneno. Y esto es lo mismo, por ejemplo, si nos centramos en nosotros los seres humanos, va a ser igual. Nosotros cuando estamos con fiebre, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una temperatura muy elevada? ¿Nos sentimos igual? No. Obviamente nuestros procesos fisiológicos se ven mermados por las altas temperaturas, por las bajas temperaturas, por la presión, por la concentración de muchas cosas. Si nos enfocamos, digamos, en la concentración de la comida, por poner algún ejemplo, cuando estás muy lleno, tus reacciones químicas son unas, cuando tienes muy poquita alimento o muy poquitas las reservas de energía, pues tus procesos químicos son otras y todo eso, como insisto y como hemos venido hablando desde el principio, nosotros estamos rodeados de química, ¿cierto? Todo vamos a estar rodeados de química. Entonces pónganse a pensar ustedes cómo trabajan, por ejemplo, a ver, ustedes van a ir a clase, digamos, que están en clase, y resulta que tienen un fiebre de, no sé, 40 grados o más. ¿Creen que su cuerpo se comporta de la misma manera? No, no se va a comportar de la misma manera, porque ustedes, por ejemplo, cuando tienen la temperatura interna estable, no sudan, pero cuando tienen fiebre, sudan muchísimo.
Todo eso influye y todo esto hace parte de las velocidades de las reacciones y obviamente entre más alta sea la temperatura, por ejemplo, de los cuerpos, en este caso humanos, pues más rápido van a sudar. Lo mismo si es frío, pues más lento van a sudar. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta, que dependiendo de las condiciones, todo esto se va a ver modificado. Obviamente, pues podemos tomar muchos ejemplos. Lo mismo que decía Andrés, por ejemplo, hay días o hay épocas del año en las que los factores climáticos hacen que se vean más algunos bichitos que otros. En mi pueblo los llamaban, por ejemplo, algunos cucarrones los llamaban abriles y era porque las condiciones climáticas que se encontraban en abril hacían que en este mes específico del año aparecieran muchos animalitos de estos. No significa que en otras épocas del año no los vean, pero obviamente influye mucho en eso. ¿Listo? Eso es lo que nosotros queramos que ustedes tengan claro. Profe, Dinos, y Andrés. hay una ley que yo recuerdo del colegio que se llama la ley de Arrhenius, que dice que la variación del equilibrio químico es directamente proporcional, perdón, la variación del equilibrio químico es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, uno podría decir que, o sea, esa ley podría ser como una especie de constante, si ustedes se dan cuenta de los procesos de cinética, de movimiento, de todo lo que hay en el planeta. O sea, básicamente, todo lo que funciona en el planeta, el agua, todo hasta nosotros mismos, necesitan como una energía de activación inicial, que sin esa no se pueden hacer procesos más complejos, como por ejemplo caminar, etcétera. Lo interesante de saber es, por ejemplo, o lo que yo me preguntaría es, bueno, en el cuerpo humano, ¿de dónde proviene la energía de activación inicial para hacer tipos de procesos complejos como funcionamiento del cerebro? Podría ser el sueño, por ejemplo, pienso yo uno. No Sí, sé, por digamos, ejemplo. exacto. El tema de, por ejemplo, en los seres humanos, las dos fuentes principales, no son las únicas, pero las principales de obtención de la energía mínima para todas nuestras reacciones químicas van a ser dos, el sueño y la alimentación. Obviamente, si nosotros no tenemos la energía necesaria para las reacciones, entonces ustedes por eso hay días en los que se levantan y están como sin ganas, como sin energía, como les da pereza coger el esfero, les da pereza levantar la cuchara, les da pereza ir a bañarse, todo eso depende de el sueño y de la alimentación. Entonces esa energía mínima para que los procesos químicos del cuerpo humano se den, pues la necesitamos y la adquirimos de esas dos fuentes principales. También, por ejemplo, influye mucho la luz solar en nosotros, pero las principales podrían ser tanto la alimentación como la comida. ¿Listo? Y aquí para terminar, que me están preguntando por la gráfica, entonces vamos a entender cómo se da el tema de la gráfica muy rápido. Y es que las gráficas de la energía siempre nos van a decir primero esa energía mínima que necesitamos y a medida que la energía vaya aumentando, significa que la velocidad de la reacción va a ser mucho más rápida. ¿Lista? Entonces vamos a dejar por ahora ahí. Mañana vamos a terminar con cinética química, vamos a enlazarlo directamente con el equilibrio químico para que ustedes puedan terminar eso y hagamos como el enlace, ¿listo? Porque van a sacar corriendo a Andrés de la sede nuevamente. Entonces, no siendo más chicos, como siempre, un gusto que ustedes estén aquí con nosotros, que estén tan activos, que participen tanto, que pregunten tanto, que hablen y se comuniquen a través del chat como siempre. No se les olvide que nos vemos mañana muy puntuales a las 7 de la Una, noche para seguir una con la pregunta clase. rápida. Dinos, Andrés, Eh, Ángel. eh, cuántas semejanzas toca hacer entre equilibrio y cinética? No las que tú encuentres, no hay un número, lo que Ah, bueno. encuentres, de verdad. ¿Listo? Una partícula siempre va a ser microscópica, Hermógenes. Por eso es que los cambios macroscópicos son más difíciles de ver, ¿vale? Entonces, chicos, no siendo más, espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy rico, que les gusten mucho las clases como siempre. Nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Chao, chicos. Chao, muchachos. Duerman, Muchas coman gracias. muy bien. Excelente clase. Chao.